Perfecto, ahí estamos. Bueno, entonces la propuesta de la clase de hoy es comenzar con la unidad 3 de nuestro programa, la unidad 3, me rectifico, que es la Revolución de Mayo, y antes de entrar directamente a los hechos, los acontecimientos de la Revolución de Mayo de 1810, que es el inicio de todo un proceso emancipador, ¿no?, que va a concluir en 1816, cuando formalmente se declare la independencia de estas provincias. Antes de ir a ese, a ese momento puntual, la propuesta es analizar los antecedentes. Nosotros tenemos que tener en cuenta los procesos históricos que desembocan en hechos concretos. Entonces, para que se produzca la Revolución de Mayo de 1810, tuvo que haber pasado antes muchas cosas que incidieron y fueron de alguna manera precipitando los acontecimientos para que se llegue a la Revolución de Mayo, que todos más o menos tenemos una idea de lo que pasó. La historia oficial, ¿no?, se ha encargado desde las edades más tempranas, del jardín de infantes, de la primaria, y que no está mal que así sea, enseñarnos lo que fue la Semana de Mayo, lo que fueron los patriotas, lo que fue el Cabildo Abierto. Lo que ocurre que en esta instancia la propuesta es tener un análisis más crítico y tratar de comprender los acontecimientos políticos, digamos, como una mirada de un adulto, no de un niño, con lo que ocurrió en aquella época, porque claro está, había intereses, además de ideales, había intereses, como los hay siempre. Bien, vamos a ir al Power, ¿les parece? Al PowerPoint, a ver si puedo compartir la pantalla. Ustedes me dirán si empiezan a ver la pantalla, ¿eh? ¿Ven? ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, sí, profe. Magnífico, miren, ahí puse unos libros al costado para inspirarlos. ¿Eh? ¿Son de leer? ¿Les gusta leer en general o no? Más o menos, ¿no? Se ha perdido un poco la lectura en libro. Sí, sí. A mí más me gusta mirar los videos, los documentos en Claro. la compu y voy escribiendo. Está bien, Eso pero hago no, pero más. le digo, en líneas generales, vieron que los comportamientos humanos se van modificando a medida que obviamente se producen cambios en las Mm, sociedades. Eh, mm, una cuestión puntual. Yo toda la vida he leído los diarios en papel o los libros en papel mm. porque, bueno, soy una generación que creció así y me sigue costando cada vez menos leer los diarios de manera digital, ¿no? Y ya Mm, prácticamente es muy raro, y sobre todo ver las nuevas generaciones, que lean el diario en papel. Es muy raro que la gente vaya y compre un diario. Eh, con los libros, ya sea cualquier tipo de lectura, la lectura, así sea de distracción, de esparcimiento, cualquier tipo de lectura, tener un libro, para mí sigue teniendo su magia, ¿no? La posibilidad de leer un libro, tener contacto físico con las hojas, con el papel, olerlo, mirarlo, poder llevarlo en un bolso, una cartera, ir a la playa, digamos, tiene todavía su encanto. Bueno, ahí están los libros. Entonces, como les dije, vamos a comenzar lo que se denomina la Revolución de Mayo, que como les decía anteriormente, para poder llegar a ese hecho histórico que se va a producir en 1810 en Buenos Aires y que se ha replicado, o se replicó, mejor dicho, en casi todas las colonias de Hispanoamérica. O sea, lo que pasó aquí en Buenos Aires también de alguna manera tuvo su correlato en otras latitudes de nuestro continente, porque todos estos movimientos emancipadores responden a causas muy similares, muy parecidas. Bien, ahí en la imagen que les puse eh, se ve lo que era el Cabildo de Buenos Aires, que actualmente es mucho más chico, está modificado en su estructura, pero que, como les decía, el Cabildo como institución
era el gobierno de la ciudad, era el lugar, digamos, la caja de resonancia de todas las cuestiones políticas e institucionales de la ciudad. Buenos Aires era la capital de un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, tenía su cabildo, que era el gobierno local, que se construía su edificio, su sede, frente a la Plaza Mayor, hoy diríamos Plaza de Mayo, en su momento también se la llamó Plaza de la Victoria, y el cabildo fue, el edificio del Cabildo de Buenos Aires ha sido modificado a lo largo del tiempo. Principio del siglo XX se hicieron dos diagonales, diagonal norte y diagonal sur, no sé si se ubican conocen el centro de la ciudad de Buenos Aires, pero de ambos costados del Cabildo, bueno, en uno está la Avenida de Mayo, en la otra diagonal sur, y luego se hizo diagonal norte. Esto hizo que tuviesen que derribar parte del histórico edificio. Bueno, vamos a la situación previa a la Revolución de Mayo. Vamos a depositar nuestra mirada en qué estaba pasando en el continente europeo, qué estaba pasando en Europa finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Acá podríamos detallar una serie de cuestiones, pero por el momento me interesa que nos detengamos en dos cuestiones muy emblemáticas de esos tiempos. Por un lado, la revolución industrial, o lo que se conoció con el nombre Revolución Industrial, y por otro lado, la Revolución Francesa. Pasamos primero a la Revolución Industrial, que no es tanto, el interés no está puesto tanto en el componente político, sino económico, social, científico, que obviamente generó una transformación en en todo el mundo. Primero en Europa, primero en Inglaterra, luego en Europa, y esto trastocó, transformó la realidad de todos los países. ¿Qué se entiende por la revolución industrial? Bueno, para principios del siglo XIX, fin del siglo también XVIII, Europa estaba contemplando, asombrada, los resultados de lo que se conoce como el industrialismo. Adelantos y descubrimientos mecánicos que revolucionan la forma de producir y así revolucionan la economía y toda una forma de vida. Estas primeras innovaciones tecnológicas vienen de la mano de lo que conocemos como la máquina de vapor o la máquina del vapor. Es, digamos, a partir de generar una energía. Ustedes, si ponen a hervir agua en un lugar cerrado, no sé, si ustedes conocen las madres o abuelas usaban las ollas a presión. No sé si, ¿no? Que es el agua cuando se la lleva a un punto de ebullición, genera una energía que si se pudiese utilizar esa energía para transformarla en otra cosa, le podamos dar una utilidad y no desperdiciarla. Entonces, la máquina de vapor lo que hace es generar una energía tal que primero se empezó a utilizar el telar mecánico, pero después se empezó a utilizar para otros objetivos, como el transporte, la posibilidad de desplazar el ferrocarril, los barcos. Todo eso fue a partir de la utilización de la máquina del vapor. Y esto va a generar estrictamente en la cuestión productiva un cambio importantísimo. ¿Por qué? Y porque ahora se utilizaban máquinas para producir. Y las máquinas fue reemplazando la mano de obra artesanal y se comienza a producir en serie, a producir de manera mucho más económica, más barata, donde antes se necesitaba mucha gente, ahora se necesita poca. Esto fue un gran salto, un gran salto. Y además a los países se empiezan como a dividir entre aquellos países que eran los talleres del mundo,
los países con un desarrollo industrial, y aquellos países como el nuestro que íbamos a ser proveedores de materias primas para esos talleres mundiales. El ejemplo típico es Inglaterra. Se dice que en Inglaterra van a hacer esta revolución industrial y que luego se va a expandir a Europa, se va a expandir, perdón, a Europa, a otros países de Europa. De la mano de la revolución industrial y los avances tecnológicos y la posibilidad de producir en serie, más barato, a muy bajo costo, con poca mano de obra humana, va a generar también al mismo tiempo, a la par, le decía, algunos inconvenientes de tipo sociales, lo que se llamó la cuestión social. Se empiezan a dar migraciones del campo a la ciudad, la gente que históricamente la humanidad había vivido en zonas rurales, en ámbitos rurales, con una economía de subsistencia, donde tenía sus animales, sembraba, se fue lentamente, en este proceso se fue yendo a las ciudades alrededor de las grandes fábricas, con su prole, digamos, ahí aparece el proletariado, digamos, iban con sus familias, se instalaban alrededor de las fábricas. Esto hizo también que los salarios bajaran sustancialmente porque había, digamos, mucha oferta de trabajo y poca demanda, porque antes el trabajo que hacían 10 hombres, ahora tal vez lo hacía uno. Entonces se depreciaron los salarios, las condiciones de trabajo fueron mucho más deplorables, indignas, no había descansos, trabajaban hombres, mujeres, niños. Esto es lo que se llama la cuestión, y empieza también un fenómeno que va a seguir hasta nuestros días, que es el de la contaminación a gran escala. Bueno, esto es lo que se conoce como la revolución industrial. Y ustedes dirán, ¿esto tiene algún efecto, alguna incidencia en los procesos revolucionarios o en los procesos de emancipación en América y también en nuestro país? Sí lo tiene. Ahora vamos a desarrollarlo, pero sí tiene. Es una causa, no diríamos inmediata o directa, pero sí una causa mediata, un elemento a tener en cuenta al analizar estos tiempos que estamos viendo. Comienza el comercio con las provincias de Sudamérica, ¿no, profe? Claro, claro, claro. Ahora vamos a desarrollar ese tema. Pero déjenme que termine de redondear esta idea. Eso en el plano económico, en el plano de la producción, pero también hubo otro fenómeno desde el punto de vista político y de las ideas, que fue las consecuencias de la Revolución Francesa. También la Revolución Norteamericana, pero detengámonos en la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa se inspiró desde el punto de vista de su ideología en el llamado liberalismo. Nuevas ideas que buscaron amparar los derechos fundamentales del hombre. Somos todos iguales y como pueblo tenemos derechos frente a los absolutismos, a los gobiernos absolutistas, que deben garantizar, deben proteger y deben tutelar los derechos fundamentales del hombre. Esto también tuvo una incidencia muy importante en todos los movimientos emancipadores. Surgía una nueva forma de pensar, desde el punto de vista político. Entonces tenemos la Revolución Industrial, ahí les puse una fecha tentativa de 1760 a 1830, y la Revolución Francesa, con todo este bagaje ideológico, que la ubicamos en el año 1789. Ahora sí, vamos a conversar unos minutos sobre un hecho histórico, que sí se va a dar en nuestro territorio, que va a tener su lugar de desarrollo en el Río de la Plata y que fueron las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que algo nos han contado a nosotros, alguna idea teníamos, alguna aproximación, que en realidad, hablando con más precisión, fue una invasión con dos desembarcos. Un desembarco se produce en 1806
y el siguiente desembarco de las tropas inglesas en nuestro territorio fue en 1807. Ahí yo no sé si se alcanza a leer, igual esto yo se los voy a dejar o lo voy a subir a Cátedras Virtuales y al canal de YouTube para que lo tengan, para que puedan repasar. Es un resumen que hice yo sobre, sobre estas cuestiones. Bien, se trató de 2 expediciones militares por parte del Imperio Británico en contra del Virreinato del Río de la Plata a principios del siglo XIX. Claro, acá se dan estos fenómenos. Miren, por un lado, yo les acabo de mencionar que como producto de la Revolución Industrial, Inglaterra, que se transformó en el gran taller del mundo, empezó a producir sus artículos a gran escala, que obviamente saturan el mercado interno. Había tanta cantidad de productos y a un costo tan barato que era necesario recurrir a nuevos mercados. O sea, si yo produzco más de lo que necesito, de lo que fuera, zapatos, poncho, espuela para caballo, montura, lo que fuere, si yo produzco más de lo que necesito como país, ¿qué necesito hacer? Colocarlo en otro mercado y comprar lo que no produzco yo. ¿Qué hizo Inglaterra en esta época y digamos, se trasladó o se mantuvo durante mucho tiempo? Bueno, obviamente producía mucho más de lo que necesitaba consumir y era una necesidad imperiosa colocar esos productos en nuevos mercados. Ese es también la idea que debe rondar cuando uno analiza las invasiones inglesas, porque las invasiones inglesas, si bien fue una invasión militar, y vamos a hablar de hechos eh, de contenido bélico y militar, detrás de los buques de guerra venían buques mercantes cargados, repletos de mercaderías en sus bodegas. O sea, ¿el fin cuál era? El fin era introducir su comercio en, en nuestros territorios. Bueno, y por otro lado, España, estamos a principios del siglo XIX, estaba en una situación crítica. Había dejado de ser ese gran imperio, esa nación rectora, y ha perdido hegemonía, pero de manera sustancial. En el plano continental aparecía como una nueva potencia Francia, indiscutiblemente. Y en el plano naval, Inglaterra. Inglaterra va a consolidar su poderío militar naval, ya venía hacía tiempo, pero sobre todo a partir del triunfo en la batalla de Trafalgar en 1805, cuando derrota por completo a la escuadra española y francesa. La batalla se desarrolla frente al cabo de Trafalgar en cercanías de Cádiz, en España, y a partir de ese momento queda como dueña de los mares Inglaterra y de alguna manera también se quiebra este vínculo entre la metrópolis y las colonias o los dominios españoles en América. Entonces, toda esta situación desfavorable para España quiso de alguna manera eh, capitalizarla, aprovecharla Inglaterra. Inglaterra manda un contingente al Río de la Plata en 1806, un contingente militar que venía al mando del general Williams, estaban escritos Williams Carr Beresford. Se calcula que aproximadamente unos 1.500, 1.600 hombres desembarcan a la altura de Quilmes. Claro, esto frente a la mirada azorada de la población de Buenos Aires que vio acercar una escuadra de guerra británica. Y bueno, los ingleses buscan el mejor lugar para desembarcar y creen que es a la altura de Quilmes. Ahí era el momento como para poder, el momento que se debería haber atacado, el momento que estaban desembarcando, no se hizo, se los dejó bajar y desde Quilmes comienza por tierra una caminata de todo el ejército inglés que había desembarcado hacia la ciudad es tomada rápidamente. En cuestión de horas la ciudad es tomada. El virrey en ese momento era el marqués de Sobremonte, quien decide, la historia ha sido muy crítico con Sobremonte, pero bueno, decide retirarse, vamos a hacer
benévolos con él, decide retirar de la ciudad en vez de presentar batalla a los invasores, y va rumbo a Córdoba. Después él va a alegar que fue a Córdoba para, desde allí, que era el otro gran centro político de estas regiones, de allí organizar la reconquista de la ciudad. Pero lo cierto es que se fue, se pegó el palo, digamos, se tomó el olivo y se llevó también los recursos, se llevó la tarasca, digamos, se llevó el dinero que había en Buenos Aires. Los ingleses, ni bien toman conocimiento de esta situación, mandan una partida de soldados a capturar al virrey. Al virrey no sé si sabemos, no lo alcanzan, pero sí a los caudales públicos, que es tomado como botín de guerra. Parte de ese botín de guerra se distribuyó entre los soldados y otra parte del botín de guerra fue trasladado a Londres, que aún hoy está en un banco allá en Londres. Habría que pedirlo que nos restituya. Bueno, la ciudad es tomada por los ingleses rápidamente y se va a izar en el fuerte la bandera inglesa, el pabellón inglés. ¿Qué les parece? En estas tierras, Beresford se hace cargo del gobierno, se toma posesión, digamos, se hace, o se exige, mejor dicho, juramento de fidelidad a Su Majestad Británica, el rey Jorge III, tanto para las autoridades políticas, eclesiásticas y militares. Pasamos a ser una colonia inglesa. Esto fue reflejado en los diarios del mundo. Muchos se pusieron contentos porque, bueno, algunos hoy también estarán contentos. Hoy hablaría inglés aquí y seríamos una colonia inglesa de haber continuado la suerte favorable a Inglaterra. Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Pasados los primeros días de consternación, ¿vieron? Cuando uno recibe una noticia, le pasa algo que como que no le da tiempo a pensar y queda medio aturdido, y dice, uy, soy el último en enterarme, ¿vieron que está esa frase? Yo soy el último en enterarme. Y después uno empieza como a recapacitar, dice, bueno, ¿qué hacemos frente a esta situación, a este problema grave que nos aqueja? Por lo tanto, pasados estos primeros días de consternación, el pueblo de Buenos Aires comienza a sublevarse, se empieza a tomar conciencia de esta situación. ¿Cómo puede ser que casi sin tirar un solo tiro, estos de guapo nomás vinieron, se bajaron, tomaron la ciudad? Y no solamente Buenos Aires, sino todo el virreinato de Río de la Plata iba a pasar a ser parte de una colonia inglesa, iba a ser parte del Commonwealth, digamos. Bueno, se empieza a conspirar contra el invasor. Se empieza a conspirar y acá surge o aparece en escena un personaje tal vez un poco olvidado en nuestra historia, que es Liniers, Santiago de Liniers. ¿Quién era Liniers? Liniers era un capitán de navío de origen francés, pero que estaba al servicio de la corona española de hacía muchísimos años en nuestro territorio y se desempeñaba hasta ese momento como jefe del fuerte de la Ensenada de Barragán. ¿Dónde es la Ensenada de Barragán? Acá nomás, en Partido de Ensenada, acá cerca de La Plata. Va a ser Liniers quien, para hacerla corta, porque la idea no es entrar en detalle, pero asumió el rol que se estaba necesitando. Un líder que comenzara a organizar las tropas, a organizar las milicias. ¿Por qué? Porque el virrey no estaba. Y Liniers logra reunir la fuerza suficiente como para intimarlo a Beresford y luego, como no acata esta intimación, se produce un combate. Allí el 11 de agosto de 1806, primero en la zona donde estaba el Retiro,
hay una plaza de toros ahí, y después se sigue combatiendo en la Plaza Mayor, en la Plaza de Mayo, frente al fuerte, hasta que los ingleses levantan bandera blanca en señal de rendición, se rinden, se firma una capitulación, una rendición, y triunfa frente, digamos, a la alegría popular, al entusiasmo popular, y los ingleses se retiran de la ciudad, pero no del río. Van a sus naves y quedan ancladas allí, esperando los refuerzos que ya había pedido Beresford a Inglaterra. Bueno, en este contexto, Liniers queda claramente como el conductor de la situación, y ahí se produce, yo no sé si está en la otra, sí, se produce el 14 de agosto, lo puse ahí arriba en chiquito, no se le alcanza a ver, de 1806, un cabildo abierto. Yo ya expliqué lo que era el cabildo abierto. En situaciones excepcionales, extraordinarias, se convocaba a los vecinos de la ciudad para tomar algún tipo de decisión importante. En este caso, se llevó adelante un cabildo abierto el 14 de agosto de 1806, donde se repudia la actitud del virrey que se había retirado de la ciudad y se nombra a Liniers como jefe militar. No como virrey porque no tenía la atribución para designar un virrey, pero sí lo designan, tiene como una suerte de nombramiento como jefe militar. Esto es importante porque fíjense que se produce un cabildo abierto, digamos. Se utiliza un mecanismo de carácter excepcional, pero dentro de los cauces institucionales. Como les decía recién, los ingleses no se vuelven a Europa, quedan fondeados en sus buques en la rada del puerto de Buenos Aires, a metros de las costas porteñas, esperando que vinieran los refuerzos de Inglaterra. ¿Para qué? Para venir por el desquite. ¿Sí? Entre tanto, bueno, era un peligro latente. ¿Para qué se van a quedar ahí? ¿Qué iban a estar haciendo? Esto hizo que Liniers, como jefe militar, no se quedara dormido en los laureles de la victoria, sino que siguiera generando estas milicias organizadas para un eventual segundo ataque que se va a producir efectivamente al año siguiente, en 1807. Efectivamente, vinieron los refuerzos de Inglaterra, se calcula ahora que un ejército de 12.000 hombres. Esto es algo que para la época, 12.000 hombres de una de las potencias mundiales indiscutidas en aquel momento, van a descender esta vez en Ensenada, en la zona de Ensenada. Al mando de este contingente venía el general John Whitelock, quien una vez en tierra, al igual que había ocurrido meses atrás, deciden avanzar hacia la ciudad, pero claro, Whitelock comete un grave error cuando llega a la ciudad, divide sus fuerzas en dos o tres columnas, tienen algunos triunfos en algunas primeras escaramuzas en las afueras de la ciudad, pero a medida que ingresan a la ciudad se van a encontrar con un panorama impensado para las tropas inglesas, que era una ciudad levantada en armas. Ellos no vinieron acá a pelear contra una población civil, vinieron a dar batalla contra otro ejército. No cuando llegan a la ciudad, son atacados por distintas barricadas de las azoteas de los techos de las casas, donde toda la población lucha, no es que apoya, lucha contra el invasor. Fíjense, un ejército adiestrado, profesional, equipado, con todos los elementos, es totalmente derrotado por el accionar de todo un pueblo que se levanta en armas contra la injusticia de lo que es una invasión militar. Bueno, hay situaciones épicas que se suelen narrar acá. Digamos esto, lo que acabo de decir,
que son derrotados los ingleses. El 7 de julio de 1807 se firma el convenio de paz, por medio del cual se da por concluida esta acción militar. Los derrotados deben reembarcarse y abandonar el río de la Plata en el término de 10 días. Esto, además de ser un triunfo militar, tenemos que decir que nada volvió a ser lo mismo en Buenos Aires. Todo cambió. El pueblo de Buenos Aires tuvo que enfrentarse contra el invasor sin ningún tipo de ayuda de la corona española. Nada. Esto empieza a generar una conciencia local, comienza a decir, bueno, nosotros podemos hacer cosas, podemos organizarnos. A tal punto llega, digamos, la popularidad de Liniers que la corona lo va a terminar nombrando virrey interino, pero lo va a nombrar virrey, y esto va a cambiar no solamente la conciencia grupal y la idea de poder cambiar cuestiones a partir, digamos, de un espíritu localista, como decía recién, que lo vamos a ver que se va a mantener. Estamos en 1807, la Revolución de Mayo fue en principio de 1810, pero los ingleses también aprendieron la lección, porque fue pero muy cuestionada la acción militar en el Río de la Plata en Inglaterra, a tal punto que a Whitelock le sacaron el uniforme, lo destituyeron de su cargo, lo usaron como chivo expiatorio, pero en realidad Inglaterra va a cambiar sustancialmente el vínculo con las colonias españolas. Ellos decían, nosotros no tenemos que ir como un ejército enemigo a combatirlos, tenemos que ir como mercaderes. La penetración no puede ser militar, tiene que ser económica, ideológica y económica. No son costosas, son inconducentes, por lo menos en esta parte del mundo, llevar adelante conquistas militares para tener réditos económicos. Había que llevar adelante conquistas económicas y comerciales. Por lo tanto, cambia el objetivo Inglaterra y vaya si le fue bien con nosotros. Vaya si le fue bien. Durante muchísimos años los ingleses fueron dueños de ferrocarriles, de empresas de transporte público, de grandes extensiones de campo, las grandes estancias. Todo eran dueños. Los ingleses tenían posibilidad de sacar, poner ministros, presidentes de la República, lo que quisieran, sin tirar un solo tiro, ¿no? Por eso, tener en cuenta todas estas cosas. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? A ver. Bueno, ¿cómo están ahí? Porque yo como no los veo ahora, ¿están ahí o se fueron? ¿Están? ¿Alguna seña, algo? Estamos, profe, acá. Acá Bueno. estamos, profe. Profe, una pregunta. ¿Esa filmina profe. ya la subió al PowerPoint? Como dicen chicos, Sí, las filminas esas que está mostrando, ¿ya las subió al PowerPoint? no las subí ni a cátedras virtuales todavía porque no las terminé, porque las voy haciendo, pero las voy a subir. Ustedes quédense tranquilos Está bien. que Bueno. yo le voy a poner todo para disposición de ustedes, para que tengan todos los elementos. Hasta ahora, ¿cómo venimos? ¿Bien? Bien. Bueno, voy a seguir un ratito más, unos 10 minutos más, introduciendo el tema que viene, que es central, porque ahora, si no entendemos esto, es muy difícil entender lo que pasó en la Revolución de Mayo, que son los hechos desencadenantes. Digamos, ¿qué pasó? Porque vieron que miren, esto estoy grabando, pero no importa, ¿vieron esas parejas? Dice, ¿por qué te separaste? Y porque apretó la pasta de diente por la mitad. ¿Vieron eso que apretó? O porque, no sé, no hizo la cama. O Porque el pan estaba más tostado que de Claro. costumbre. Bueno, en Algo así. realidad eso es la punta del iceberg. A ver,
nadie termina una relación porque le tostaron más el pan o porque no le sacaron la basura, sino ese es lo desencadenante, pero en realidad hay cuestiones más de fondo. Acá pasó lo mismo. Acá vamos a ver que hubo todo un proceso de descomposición. Ya no podía seguir así. Venían hacía 400 años y el Imperio Español, lo que decía el Imperio Español, estaba en franca decadencia. Ya había prácticamente, se había perdido la conexión con las metrópolis. Surgió el industrialismo, surgió el liberalismo con la Revolución Francesa, empezó a haber un espíritu localista en estas tierras, hubo muchas sublevaciones indígenas, pero a partir de las pesadas cargas de trabajos forzosos que eran sometidos los pueblos autóctonos. ¿Están ahí? Vas para ahí. Hola, hola. Cuesta. Hola, ¿están ahí? ¿Qué pasó? Hola, hola. Ay, Oh, Romeo y Julieta. Ahí estamos. hola, hola, hola. Usted ¿Todo sí, bien, Hola, chicos? profe. acá estoy. No sé qué pasó. Volvió. Yo fui el que desaparecí. Y Profe, ¿me ves? usted se quedó en silencio, profe. Ustedes siguieron lo que habrán dicho, por Dios. Me vale Pues que veo una Orión alrededor. No, dijimos que se le desconectó el internet. bueno, que no me entere lo que han dicho en mi ausencia. Bueno, No, no pasa nada, profe. no, lo que les iba a decir, Uy, digo, Que explicaba muy mal que era el peor profesor. bueno, hacemos silencio en la sala, sí. silenciamos los micrófonos, porque justamente vamos a empezar a ver
un tema importante. A ver, participante, silencio todo, ahí. Bueno, les decía, la idea es tener una mirada integral de las causas de la Revolución de Mayo y les comentaba que si bien a lo largo de tantos años de sometimiento a los pueblos aborígenes o pueblos originarios hubo sublevaciones, la única que tal vez tuvo una idea libertaria de soberanía fue la de Tupac Amaru. No sé si ustedes la tendrán presente, pero Tupac Amaru era un líder indígena en la zona de Cusco, en el sur de Perú, que lleva adelante una revolución en 1780 que de alguna manera mm, diríamos que tiró esa semilla de la libertad que luego va a germinar en un surco fértil, digamos, porque en realidad eran situaciones que se fueron complejizando, que se fueron haciendo cada vez más difíciles de sostener. Recordamos a Tupac Amaru por su famosa sentencia condena a muerte, porque en realidad esa sublevación fue sofocada por las autoridades virreinales y había que dar una sanción ejemplificadora. Por eso se lo toma prisionero, algunos dicen que fue traicionado por uno de los suyos, pero Tupac Amaru o Gabriel Condorcanqui era así su verdadero nombre, fue tomado prisionero y fue condenado a muerte, pero si uno lee la sentencia, no era cualquier condena a muerte, sino que ahí decía que debía ser descuartizado a partir de 4 caballos que por orden del verdugo se le daban la directiva de que avanzaran en direcciones opuestas para poder desmembrar el cuerpo del sublevado, e incluso se decía, el brazo derecho se va a mandar a tal lugar como, ¿no? como un trofeo. Finalmente, el día prefijado se llevó adelante la ejecución de esa sentencia de pena a muerte, pero según cuentan las crónicas, los caballos hacían fuerza y no había caso, no podían terminar su faena hasta que agarró el verdugo un hacha y dijo, bueno, vayamos a lo concreto y se descuartizó el cuerpo de Tupac Amaru. Bueno, ¿por qué? Porque la corona quería dar ojo con aquel que se subleve, ojo con aquel que se levante en contra de las autoridades constituidas. Bueno, les decía, para volver a lo que estábamos hablando, ya había un estado de composición virreinal, de todo el aparato virreinal, de la corona española en decadencia, del surgimiento de Francia como una potencia continental, el surgimiento de Inglaterra como una potencia naval, y obviamente al perder ese poderío y esa preeminencia, era muy difícil que pudiera seguir sosteniendo a sus colonias. Vamos nuevamente a la imagen. Hagan una señal de si están viendo. De aprobación. ¿Se ve? Bueno. Fíjense que el programa habla. Ahí en la parte de arriba está lo que dice el programa. No, esperen. Esperen. Quiero volver acá. Fíjense, crisis de legitimidad española, la Junta Suprema Central de Sevilla, política británica en el Río de la Plata, el Tratado Apodaca-Canning. Por eso insistía que hay que tener en cuenta esto que vamos a analizar ahora para poder comprender el movimiento revolucionario de mayo de 1810 en Buenos Aires. Acá aparece un personaje de la historia universal que es Napoleón Bonaparte. No vamos a hablar sobre la historia de él, es fascinante, su biografía, de dónde surge. Había nacido en la isla del Mediterráneo, en Córcega, que hasta hacía muy poquito tiempo había pertenecido a Italia, así que Napoleón cuando va a Francia hablaba medio un francés mezclado con italiano, lo cargaban, era peticito, no tenía, pero
de Gil no tenía nada, Napoleón Bonaparte, que llega a ser emperador de Francia y durante un tiempo domina prácticamente el mundo conocido, digamos, la Europa continental de aquella época. Estamos a principios del siglo XIX, la disputa ya es entre Francia e Inglaterra por el dominio de Europa, y como decía recién, como que bueno, Francia se consolida en la Europa continental e Inglaterra de alguna manera en el poderío naval. En esta disputa geopolítica de poder, ¿qué hace Napoleón para perjudicar a Inglaterra? Para pegarle en el lugar que más duele, diríamos. ¿Qué hace? Impide que los productos ingleses, recordemos que Inglaterra estaba en la expansión del industrialismo y la revolución industrial, lo que hace Napoleón es impedir que los productos ingleses ingresen a puertos europeos. De esta manera dice, los vamos a asfixiar económicamente, los vamos a perjudicar. Eso se llama o se conoció como el bloqueo continental. Napoleón, entre 1806 y 1807, a través de 2 decretos, prohíbe el ingreso de mercadería inglesa a los puertos europeos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la Revolución de Mayo? Muchísimo. Miren, este bloqueo continental no se podía llevar a cabo en su totalidad porque Portugal, que siempre había sido y siguió siendo aliada de los ingleses, permitían que ingresaran los productos ingleses a puertos portugueses y de allí se distribuía por tierra al resto de Europa. O sea, Portugal no acataba la decisión de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, de impedir el ingreso de las producciones británicas. ¿Qué es lo que hace entonces que se le ocurra hacer a Napoleón? Que ya había invadido prácticamente toda Europa. Lógicamente, invadir a Portugal. Para invadir a Portugal, Napoleón debía atravesar con sus ejércitos el territorio español. Miren, yo acá les puse, a ver si puedo poner un puntero, un punto láser, si se ve el puntero. Bueno, fíjense, acá hay un mapa de la región que estamos hablando. Esto es España, en la península ibérica, esto es Portugal y esto es Francia. Francia no podía ir por mar a invadir a Portugal porque justamente acabamos de decir que la escuadra inglesa era dueña de todos los mares. O sea que Napoleón tenía que llevar su ejército por tierra, desde Francia, atravesar territorio español y llegar a Portugal. ¿Para qué? Para invadirla y para hacer efectivo su bloqueo continental a Inglaterra y además para conquistar otro país. Para llevar adelante este proyecto, esta idea de invadir Portugal, necesitaba sí o sí aliarse con España. Esa alianza entre España y Portugal se va a dar en 1807 con la firma de un tratado, que es el Tratado de Fontainebleau, octubre de 1807. Perdón. Bueno, fíjense, acá a la derecha van a encontrar la explicación. Perdón. 27 de octubre de 1807 se firma un convenio, una alianza entre Francia y España en Fontainebleau, que es una pequeña localidad cercana a París. Allí se llaman adelante las deliberaciones, por eso se lo conoce como el Tratado de Fontainebleau, en donde Francia y España se van a aliar y a partir de este tratado Francia va a poder ingresar al territorio español, atravesarlo con sus tropas
llegar finalmente a Portugal. Y allí fíjense que a la izquierda, acá, que hay un mapa de lo que es Portugal, habían pensado dividirse Portugal en tres partes. ¿Sí? Una de las partes de Portugal iba a ser para un ministro de Carlos IV, que era el rey de España, para el ministro Godoy, que ahora vamos a hablar. ¿Sí? Pero esto se entendió entonces, el Tratado de Fontainebleau, 1807, alianza entre Francia y España para poder ingresar al territorio español e invadir Portugal. ¿Sí? Bueno, sigamos. Bien, eso es lo que pasaba en Europa. Pero ¿qué pasaba en España? Ahora vamos a hacer el recorte en España. Miren, esto es lo que se llama la crisis de legitimidad. En España, en este momento estaba reinando Carlos IV, que era hijo de Carlos III, que había sido un gran monarca, un rey muy importante, pero bueno, su hijo, a veces pasa eso, ¿no? El hijo de Maradona tiene que jugar como Maradona. No, a veces no es así. De un gran rey como fue Carlos III, puede ocurrir que su hijo, Carlos IV, no lo fuera, como así ocurrió. Asciende al trono en 1778 y durante todo su gobierno, digamos, no se ahorró críticas, es muy criticado, la historia es muy crítica con el reinado de Carlos IV. España termina de perder su prestigio, y además se lo asocia a este monarca, Carlos IV, con la tiranía, el despotismo, la corrupción, las políticas desacertadas. Y en gran medida esta crítica que se hace a Carlos IV también alcanza a la reina consorte, a su esposa, a María Luisa, y sobre todo a un personaje que era un ministro, Manuel Godoy, un favorito del rey, que además de ser favorito del rey, era favorito de la reina. No sé si me doy a entender, pero era sabido, que ahí había un triángulo, digamos, que Godoy no solamente tenía una injerencia en la corte, sino sobre todo en la reina, que era su amante. Esto lo sabían todos, era una vox populi, y digamos que este ministro, este favorito, Manuel Godoy, de alguna manera era el que cortaba el bacalao, el que tenía la sartén por el mango, finalmente quien decidía, que se hacía llamar como el príncipe de la paz. Bueno, muy bien. Una vez que las fuerzas napoleónicas llegan a Portugal y ocupan, como estaba previsto, Lisboa, la capital de Portugal, ahí se da una cosa también que hay que tener en cuenta, que va a tener repercusión en nuestro territorio, que es que la corte portuguesa, la monarquía portuguesa, cuando empieza a avanzar las tropas napoleónicas y ya se ven invadidos, se van a sus dominios a América y se instalan primero en Salvador y luego en Río de Janeiro, donde se va a establecer la corona portuguesa. Pero la corona no vino solamente dos o tres nada más. 15.000 personas se trasladan con los reyes portugueses a Río de Janeiro, donde viene la clase social más acomodada, los mejores artesanos, los profesionales, los altos funcionarios, como decía recién, se instalan en Río de Janeiro y ocurre que la colonia se transforma en metrópolis. Pero lo cierto es que Napoleón invade por completo Portugal, pero no obstante eso, sigue ingresando tropas a la península ibérica. Y siguen entrando soldados, y sigue entrando ejército a España, cuando ya en principio no había ninguna necesidad, porque ya el objetivo se había cumplido, que era invadir Portugal. Esta situación a uno lo invita a pensar en qué cosa, en que Napoleón iba por todo. Dijo, ya que vamos por todo y nos quedamos con Portugal y con España también. Y por si había alguna duda, manda a decir que el Tratado de Fontainebleau no se va a cumplir y que
todo el territorio de Portugal quedaba bajo la exclusiva dependencia de Francia. Bueno, todo esto fue generando un descontento popular en toda España, porque se empezó a tildar a los monarcas y a Godoy como afrancesados, digamos, se bajan los pantalones con Napoleón, hacen todo lo que quiere Francia, nos invadieron, no cumplen lo pactado. Y además, esto hay que decirlo, las soldadescas francesas no eran los más educados, ¿no? En el sentido que, imagínense que se calcula que entraron más de 100.000 hombres a territorio español, franceses, donde saqueaban la hacienda de los chacareros, comían sus plantaciones, violaban a sus mujeres, digamos, no eran bien recibidos. Y recordemos que en aquella época la población rural era una población muy importante, venían y le robaban su hacienda, le robaban los alimentos, les invadían sus propiedades, obviamente fue generando toda una situación contraria a los franceses que repercutía en el gobierno de Carlos IV y de Manuel Godoy. ¿Quién surgió como figura opositora a los afrancesados? Fernando. ¿Y quién era Fernando? El propio hijo del rey, el príncipe heredero al trono. Fernando como que empezó a canalizar ese descontento y ese malestar que había contra la corona y pasó a ser, hoy diríamos, el representante de la oposición. A tal punto que lo comenzaron a llamar el deseado. Fernando el deseado por el pueblo. Lo cierto es que esta situación de tensión se fue agravando hasta que se produce un motín, o diríamos una pueblada, una revuelta popular, que se la conoce como el motín de Aranjuez. Esto se produce el 18 de marzo de 1808. Les comento que Aranjuez es una villa, una pequeña localidad a unos 50 kilómetros poco menos tal vez, 50 kilómetros al sur de Madrid, una zona muy linda, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde había un palacio real, digamos, la corte tenía un palacio real ahí, que lo usaban como diríamos casa de fin de semana, lugar de veraniego, pero no se imaginen un monoambiente 2x2, sino hoy es un museo, es un palacio imponente a orillas del río Tajo, entre medio de unos jardines que también son imponentes. Lo cierto es que en marzo de 1808 la corte se encontraba ahí, los reyes, Godoy, todos se encontraban ahí, y el pueblo, digo el pueblo porque fue una turba, digamos, una cantidad de gente que se agolpó en el palacio, y el palacio fue saqueado, digamos. Logran trasponer las barreras de seguridad y es saqueado. Estaban buscando a los reyes, estaban buscando a Godoy, que lo comienzan a linchar inclusive a Godoy. Empieza un linchamiento contra Godoy, y ahí aparece Fernando en una actitud digna que después no la tuvo, donde logró calmar al populacho embravecido, digamos, salvó la vida de Godoy, dijo este hombre va a responder ante la justicia, esas frases que se dicen, pero lo cierto y lo importante de todo lo que estoy contando es que Carlos IV, el rey, abdica el trono en favor de su hijo Fernando, que pasa a ser Fernando VII. Digamos, las consecuencias desde el punto de vista institucional, para tener en cuenta aquí en el motín de Aranjuez, es que se produce un cambio de monarca. El padre cede el trono a partir de esta presión popular a su hijo Fernando, que pasa a ser Fernando VII. ¿Sí? Bueno.
¿Están ahí? Sí, Chicos, voy a parar porque me ahogué, sí, profe. casi se quedan sin profesor, no puede respirar. Hacemos una pausa de 5 minutos en sus bancas. ¿Qué significa? Que no se vayan, no apaguen, no salgan de la sala, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es parar unos 4 o 5 minutos, no más. Vamos a retomar, ¿sí? Van al baño, preparan un mate, un café, contestan los WhatsApp, ¿sí? Y seguimos Bueno, en algunos minutos, ¿sí? bueno, chao, hasta luego.
Sí. Bueno, vamos retomando, volviendo a sus bancas. Ahí estamos, profe. Genial, genial, genial. Acá estamos, profe. Feliz de la vida, felices de la vida, Estamos, profe. felices de la vida. Hay un guitarrero, hay un guitarrero, hay un guitarrero. Con lo que me gusta a mí la guitarra. Sí, hay una compañera. No, hay un compañero ahí que peló una guitarra. Profe, ¿me escucha? Una compañera que también tenía. ¿Quién habla? ¿Quién dijo me escucha? Yo, Simón, ¿me escucha bien? Sí, Simón, díganos. No, estoy Profe, probando ¿me el sonido escucha porque no bien? está mal. ¿Me escucha, profe? Ahí está mi compa. Yo escucho, Listo, yo escucho, yo escucho. perfecto. Para saber, gracias. De nada, de Se lo nada. escucho. Lo importante es que me escuchen a mí. Que me puedan Sí, escuchar. lo escuchamos, profe. No es porque que diga cosas importantes, sino porque soy el profesor. No les queda otra. Bueno, ¿estamos todos ya? Otra vez estoy sin conexión. No, si nosotros lo Está sin estamos imagen, viendo, no sin conexión, si lo escuchamos. claro, está sin imagen. Mejor para lo que hay que ver, quédense tranquilos. No, profesor, ¿cómo va a decir eso? Ahora sí. A ver. Ahora sí, profe. Sí, Ahora sí, profe. Ahora estamos como Mire, yo queremos. también arreglé el tema de la imagen, profe. Mirtita. Ahí lo veo, ahí la veo, Mirta. Besos para todos. Este es un grupo muy besuquero, ¿eh? Somos besuqueros, profesor, es así. Está bien. Mirtita siempre fue así, profe. Está muy bien. Y eso que hoy falta Amalia, ¿eh? ¿No la extrañan un poco? No. Que la extraño, María. ¿Eh? No, No, ojalá que esté bien. No, yo lo que digo, que sí, no, cuesta, pero yo lo que digo que no tiene que ser así, tan quejona. Hay que agradecerle a Dios que uno, ¿cómo es? Ay, me olvidé lo que Le iba a entendimos decir. la idea. No. Bueno, le entendimos. Sí, lo que pasa es que bajé a comprar azúcar. Bueno, póngase las Ahí pilas, subo. póngase las pilas. Bueno, vamos Me quedé sin azúcar. a continuar. Bueno, empezamos. Empezamos. Ven, apago el micrófono.
Exacto, apaguen los micrófonos, vamos a continuar con la clase. ¿En dónde estábamos? A ver si me recuerda. Compartir. Estábamos en la toma de poder de Continúa Aranjuez, Fernando VII. Ah, muy Ahí bien. está. Estamos perfectos, estamos como queremos. Bueno, entonces, después de los acontecimientos de Aranjuez, Estábamos en Fernando VII. exactamente. Como consecuencia del motín de Aranjuez en 1807, se produce un traspaso del trono entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, que lo llamaban el deseado, que representaba de alguna forma la postura contraria a las políticas afrancesadas llevadas adelante por el monarca y su ministro Godoy, ¿sí? José María Rosa en su libro cuenta que, no sé si será verdad, porque a mí no me consta, pero cuenta que Fernando, el deseado, era un tipo muy de costumbres muy españolas, digamos, muy autóctonas, muy folclóricas, ¿no? En su manera de hablar, de vestirse, que se contraponían a estas ideas francesadas que tenía su padre y su ministro Godoy. Un ejemplo, ni bien asume Fernando VII, una cuestión menor, pero que un poco lo pinta de cuerpo entero, ni bien asume el trono Fernando VII, vuelve a reinstalar la corrida de toros, cosa que, por ejemplo, Godoy había suprimido los toros. No sé si alguna vez alguien presenció o vio, ya prácticamente en España no existe, pero prácticamente no, sigue existiendo en algunos lugares donde está el torero y el toro. Vamos, toda esa puesta en escena que termina obviamente con el toro muerto. No sé si alguna vez tuvieron posibilidad de verlo. Es una... Villa, ¿Eh? Villa. No es la corrida de toro, no es la de la que corren los toros y va la gente adelante y los toros atrás. No, no. Corrida de toro es cuando el torero se enfrenta a un toro. Vamos, esa es. Bueno, bien. Lo concreto es que asume Fernando VII producto de esa revuelta popular en Aranjuez. ¿Qué hace Carlos, su padre? ¿A quién se dirige? ¿A quién le escribe pidiendo ayuda, diciéndole que en realidad lo que ha ocurrido acá fue que mi hijo, mi propio hijo, me traicionó, se unió con posiciones opuestas a mi gobierno, a mi reinado, y a través de la fuerza me sacaron del poder? ¿A quién le escribe todo eso? A Napoleón Bonaparte. Napoleón. Napoleón. Napoleón, que era el dueño del circo, el dueño de la pelota. ¿Qué hace Napoleón? Dice, bueno, yo voy a tratar de componer esta situación familiar. Y los manda a llamar, a padre e hijo los manda a llamar. Vengan que vamos a tratar de encontrarle la vuelta, como una especie de mediador. Y los cita a Burgos, a la ciudad de Burgos en el norte de España. Pero luego, porque dicen, bueno, por la duda que se cometan también movilizaciones populares como pasó en Aranjuez, ya los convoca a Bayona, en territorio francés. Bayona o Bayonne es una ciudad que está en territorio de Francia, cerca del límite con España. Ahí en Bayona se produce una disputa familiar, escenas increíbles. El padre le echa la culpa al hijo, la madre pide la horca para su propio hijo. Fernando dice que él respondió al mandato del pueblo, que quería un cambio, Godoy no sé qué decía, y Napoleón cortó por lo sano, dijo, a través de documentaciones que se firmaron en ese momento, Fernando le debe devolver el trono a su padre, con las disculpas del caso. Carlos IV cede el trono de España a Napoleón, y Napoleón manda a llamar a su hermano mayor José, que estaba en la zona de Italia, Nápoles,
lo manda a llamar y a decir, escuchame hermano, vos vas a ser el nuevo rey de España. O sea, Fernando le cede la corona a su padre, se la devuelve, trono, Carlos a Napoleón y Napoleón a José I, José Bonaparte o José I de España comienza a ser el nuevo rey de España. ¿Se entendió? Toma la voz, dámela a mí. Y todo esto se formalizó a través de un estatuto que se le conoce como el Estatuto de Bayona. No es una constitución, pero una especie de texto constitucional. Y a este hecho histórico se lo conoce como la farsa de Bayona, porque fue una farsa, digamos. En realidad, lo que hizo Napoleón fue seducir en el sentido de que vengan, que yo voy a componer, voy a intermediar, y lo concreto era que se quería quedar con todo. Bien, a ver qué puse acá, porque yo hablo y no sé si se condice con lo que escribí acá. Bueno, está bien. Se dispuso el confinamiento de Carlos IV, su esposa María Luisa, Godoy y Fernando VII en territorio francés. Chao. A otra cosa mariposa. Pero no es que fueron presos, no es que estaba prisionero. El caso de Fernando VII, todos, pero estaban alojados en palacios, cobraban una mensualidad por parte del emperador francés. No es que estaba atado con cadenas a un calabozo, ¿no? Bueno, lo cierto es que el hermano de Napoleón, José Bonaparte, que todo indica que era un tipo bastante criterioso, él no estaba de acuerdo con asumir el trono de España en esas condiciones, porque le decía a Napoleón, no sé cómo lo llamaba, Napo, al hermano, le decía, mirá, vos me vas a mandar como rey a un país donde no voy a ser querido, donde voy a ser repudiado. Y no se pueden gobernar en contra de un pueblo. Pero había que contradecirlo a Napoleón. O sea, terminó imponiéndose la posición de Napoleón. Disculpen un minutito, por favor. Porque soy torero. Ay, ¿qué pasó, chicos? Perdón, ya estoy que justo me están preguntando una cosa. Les decía, ¿me ven ahora? Sí. José no quería asumir el trono, pero finalmente termina asumiendo el trono de España. José I, José Bonaparte, el hermano de Napoleón, se convierte en rey de España, y como les puse acá, fue tal vez uno de los mejores monarcas que tuvo España, pero sin embargo fue calumniado, odiado, y no obstante no tomar una sola gota de alcohol y tener una excelente vista, lo comenzaron a llamar como el tuerto Pepe Botella. Ahí les puse. Bueno, ¿qué repercusiones tuvo esto en España? Cuando se supo lo que había pasado en Bayona, obviamente la gente reaccionó mal. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ahora tenemos como rey a un francés y tenemos todo el país invadido por las tropas francesas. O sea, ¿y qué hace la gente? Empieza espontáneamente a levantarse en armas contra los franceses y a repudiar el reinado de José I. Y los españoles empezaron a decir, no, para nosotros nuestro rey legítimo es Fernando VII, que está cautivo en manos de Napoleón, y este que vino acá, este monigote que mandaron acá, no es un rey legítimo. Entonces empiezan a levantar en armas. Y José I, cuando llega a Madrid, tuvo que venir con un contingente de ejército para imponer su autoridad.
Así comienza una guerra que se la conoce en España como la Guerra de la Independencia, la guerra contra los franceses, que va a durar como 5 años, hasta 1813, donde todo el pueblo participa de esa guerra. Miren, no quiero ser autorreferencial, pero cuando yo era chico, yo hablaba con una tía abuela, que era como si fuese mi abuela, ya muy viejita, tenía más de 90 años, que era española, había venido aquí siendo adolescente, y ella me contaba que a su vez le contaba a su abuela. Fíjense cómo ha quedado impregnado en la memoria colectiva de un pueblo lo que había sido la guerra contra los franceses, ¿no? Donde fue una guerra sin cuartel, digamos, fue una guerra al todo o nada, donde participó toda la gente, o sea, todo el pueblo. A ver si los puse acá, sí, miren, cuando se conoce lo que había ocurrido en Bayona y se empiezan a levantar en armas contra los revolucionarios, contra los franceses, se produce una masacre en Madrid. Fusilamientos masivos en contra, digamos, de los que se alzaban en oposición al nuevo monarca, y los franceses llevaron adelante terribles matanzas. Yo aquí les puse la imagen de un cuadro de Francisco Goya, de 1814, que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. Algunos también hablan del fusilamiento de la Moncloa o el Monte Pío, pero en realidad Goya, que fue un pintor eh, que él fue testigo directo de lo que estaba pasando en Madrid, él cuenta que salió a caminar a la noche y vio escenas terribles, como esta que luego la lleva al lienzo, ¿no? Este cuadro actualmente está en el Museo del Prado, en Madrid, es un cuadro imponente, tiene como 5 metros de alto, y de alguna manera un artista nos intenta transmitir lo que se vivía en aquellas jornadas en Madrid con la masacre que lleva adelante el ejército francés. Este cuadro es un cuadro muy conocido. Los que saben algo de pintura, que no es mi caso, destacan, por ejemplo, que es una escena que transcurre de noche, poco usual. Fíjense que esto es una escena que transcurre de noche, la única luz que aparece es esta que está aquí, un farol, que ilumina a los que son ejecutados. Acá vemos a un hombre con las manos levantadas emulando la posición de Jesucristo cuando es crucificado, otro que ya yace en el suelo ensangrentado, y la cara de los que van a morir próximamente. Y por este lado tenemos como una máquina de matar, donde no se ven los rostros del pelotón de fusilamiento, y esta escena, digamos, retrata en este cuadro la tremenda matanza que se vivió por aquellas jornadas en Madrid. Que un poco lo que decía José I, dice, yo voy a tener que gobernar a partir de las fuerzas, porque el pueblo no me va a acompañar. ¿Mm? Bueno, yo tuve oportunidad de estar en el Museo del Prado, y este era un cuadro que yo quería ver. De hecho, cuando llegué a la entrada, le digo, quiero ver el cuadro de Goya. Y me quedé como media hora mirándolo. Y la verdad me pareció imponente. Pero bueno, eso es muy subjetivo. Bueno, bien. Sigamos con la cuestión política. Este traspaso de mando entre Fernando a su padre, a Napoleón, de Napoleón a José I, obviamente no fue aceptado en España por la mayoría del pueblo, y comienzan a formarse juntas de gobierno en cada una de las ciudades. Comienza lo que también se conoce como el movimiento juntista, o sea, juntas de gobierno en cada una de las ciudades, donde estas juntas
Gobernaban en nombre de Fernando VII y desconociendo la autoridad del nuevo rey José I. ¿Sí? Juntas de gobierno. Claro, fue necesario que haya una junta principal, una junta central, que esté por encima de todas las demás juntas, porque no podía haber decenas de autoridades en el país, bueno, en todo el territorio español. Por lo tanto, se crea una junta central que no podía estar en Madrid porque estaba tomada por los franceses y se establece en Aranjuez, al sur de Madrid. Pero claro, esa junta, a medida que iban avanzando los ejércitos franceses, porque el avance del ejército francés era de norte a sur, ¿no? Van tomando distintas ciudades en dirección sur. Entonces se tuvo que desplazar a Sevilla. Y la Junta Central, digamos, la junta que estaba por encima de todas las otras juntas eh, en cada una de las ciudades, se instala entonces en 1808 en Sevilla. Y esa va a ser la autoridad máxima durante por lo menos 2 años. O sea, desconocen al rey, bueno, pero ¿quién es la autoridad máxima? La Junta Central de Sevilla. Esa Junta Central es la autoridad suprema, soberana, en ausencia del rey. Y a partir de la decisión de esa junta se va a firmar un tratado, un convenio con Inglaterra. La cuestión es muy sencilla de entender. El pueblo español necesitaba dinero, armas, para poder seguir enfrentando a los franceses. No los tenía. ¿Quién tenía esos recursos? Inglaterra. Inglaterra estaba enfrentada con España, con Francia, con Napoleón. Y hay un viejo adagio, un viejo dicho que es muy cierto, que dice así: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿qué hace España? Busca un acuerdo, busca una alianza con Inglaterra para que le dé todos los recursos necesarios para poder enfrentar a los ejércitos franceses. Ahora, ¿eso Inglaterra se le iba a dar gratis porque sí? No. Obviamente que tenía intereses. ¿Qué intereses tenía? Comerciales. Como históricamente se decía, Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. ¿Y cuál era el interés? Entrar productos en las colonias americanas de España. Lo que no había podido en el caso de las invasiones inglesas en 1806 y 1807 lo logra ahora. ¿Por qué? Porque Inglaterra le va a dar el dinero, le va a dar las armas, le va a dar las municiones, los pertrechos para que los españoles luchen contra los franceses, pero a cambio tiene que abrir sus puertos, varios puertos, al comercio inglés. Entre ellos el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo en nuestra región. Bien. El tratado lo firma Apodaca, que era el embajador, Juan Ruiz de Apodaca, así se llamaba, que era el embajador de la Junta Central en Inglaterra, y lo va a firmar también el ministro de Relaciones Exteriores británico, George Canning. Por eso es que se conoce al tratado como Tratado Apodaca-Canning. Esto va a ocurrir a principios de 1809. Bien. Ahí terminamos por hoy. Tenemos el cuadro de situación. Ya está todo en su lugar para poder empezar a entender lo que pasó aquí en Buenos Aires. Claro, cuando llegan las noticias, ustedes piensen que las noticias llegaban con 2, 3, 4 meses después lo que pasaba en Europa. Acá estábamos, ¿me ven? Sí. La primera noticia que llega acá a Buenos Aires es que teníamos nuevo rey, que era Fernando VII.
sea, que su padre, Carlos, había abdicado en favor de su hijo Fernando. Esa fue la primera noticia que llegó aquí, en 1808. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la ceremonia de juicio. Pero claro, después se enteraron de que ya no va más eh, Fernando VII. Ahora tenemos un nuevo rey que es encima francés. Bueno, obviamente aquí en este territorio, en casi toda América, se desconoció la autoridad de José I y al igual que lo que venía ocurriendo en España, se siguió teniendo como rey legítimo a Fernando VII y se comenzó a reconocer como máxima autoridad de la metrópolis a la Junta Central de Sevilla. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando acá. Pero ¿qué ocurrió? A partir de los avances del ejército de Napoleón hacia el sur, llegan a Sevilla y la Junta Central, que era el máximo órgano, la máxima autoridad, se disuelve, cae, desaparece. Los integrantes de la Junta llegan a duras penas a Cádiz. Y en Cádiz intentan delegan esos poderes en un consejo de regencia que aquí no fue aceptado. ¿Y por qué fueron a Cádiz? Muy sencillo. Cádiz es una ciudad que les digo, si algún día pueden conocerla, es una ciudad extraordinaria, 3 veces milenaria, una de las ciudades más antiguas de Europa, más de 3000 años de antigüedad, que está enclavada en un punto estratégico que domina el ingreso al mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Ahí en Cádiz, esa ciudad está construida sobre una pequeña isla que ingresa al mar, una pequeña península, perdón, como un istmo que entra al mar. Y claro, los ejércitos franceses no podían ingresar a esa pequeña península porque iban a ser atacados por los buques ingleses que estaban a ambos costados. Entonces era como un pequeño reducto de imposible acceso para las tropas francesas. En Cádiz. Y esa noticia es la que llega en mayo de 1810. Que la Junta Central de Sevilla, la máxima autoridad, había caído, se había disuelta, que no había más autoridad en España, en una palabra, que España estaba perdida, que no había más España, que no había más una autoridad legítima. No que el rey estaba cautivo de Napoleón, que ya se sabía hacía 2 años. Porque muchos dicen, no, y esto empieza, la Revolución de Mayo empieza cuando Fernando VII es tomado prisionero. No, eso no está mal, pero está incompleto. La noticia que desencadena el movimiento emancipador en Buenos Aires en 1810 es la disolución de la Junta Central de Sevilla, que significaba la pérdida de toda autoridad y que España estaba completamente perdida e invadida por los franceses, que no existía más España. Obviamente esto generó suspicacias, pensamientos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque la clase que viene vamos a hablar de lo que ocurría acá antes de la Revolución de Mayo. Ya había una situación efervescente, decir, bueno, ¿qué hacemos con España? ¿Qué seguimos haciendo con España nosotros? Un gobierno títere ese. Vienen los ingleses y nos tenemos que defender solos. Estamos alejados de las decisiones. Y ahora encima no existe más España. No existe más ninguna autoridad. Eso fue lo que va a precipitar los acontecimientos. Por eso digo que para entender la Revolución de Mayo, que vamos a empezar a ver la clase que viene, que es los debates, lo que se discutió, el cabildo abierto, las doctrinas jurídicas que sustentaron el movimiento emancipador y la Revolución de Mayo, sí o sí tenemos que entender todo esto que hablamos el día de hoy, que son los antecedentes, algunos más lejanos y otros más inmediatos. Lo que acabamos de decir son los antecedentes inmediatos, los hechos desencadenantes, lo que motivó a que se produjera la Revolución de Mayo de 1810. Quedan 6 minutos de clase. Hoy hablé bastante, me ahogué, no tengo voz,
logré hacer lo que pude, eh, pero estoy dispuesto a contestar preguntas o inquietudes o escuchar alguna opinión. No se empiecen a ir porque en el último minuto voy a sortear un pasaje a Río de Janeiro para los que estén. No, Profesor, no eh, importa el pasaje. bueno. Le quería hacer una pregunta. ¿Quién habla? ¿Usted va a subir esto a YouTube, Mirta? Mm, ¿Usted va a subir esto a YouTube? miren, lo voy a decir una vez más y con todo respeto se lo digo, Ujú, Mirta. Todo sí, lo que digamos acá lo subo a YouTube, al canal de YouTube. bueno, Las porque clases, esto que dijo, ay, perdón, el sí, PowerPoint, todo. sí, Pero a YouTube es claro, una cuestión paralela. Lo importante también es que estén en las cátedras virtuales. Pasa que ya, supongo que irán directamente ustedes a YouTube a verlo, ¿no? ¿O van a las cátedras virtuales? no, yo voy a YouTube, porque eso que dijo último, lo de la revolución, cómo se armó todo, es importantísimo. Muy bien, es así. ¿Alguna otra, Claro, porque vio a el que... No, no, está bien. alguna otra Después de la persona? caída, ¿Alguna otra persona dentro de la sala que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna acá reflexión? Carlos, Carlos, ¿dónde estás, Carlos, que no te veo? por acá ando. Bueno, ¿Me, me ve? lo escuchamos, Carlos. Después de la caída de Sevilla, Ahí las está. noticias llegan a la banda oriental, ¿no? Desde ahí, por lo que leí yo en el de Rosas, Belgrano y Pasos, si no me equivoco, me parece que sí, ellos difunden la noticia de la caída de Sevilla. Sí, lo vamos a ver la clase que viene porque no quiero empezar a desarrollar un tema que no voy a poder terminar, se empiezan a ir en forma de goteo uno por uno. Cuando se conoce la noticia, cuando llega la noticia, y es verdad que hay algunos que se encargaron de promocionarla, en primer momento el virrey, que en ese momento era don Baltasar Hidalgo de Cisneros, el sordo de Trafalgar, había quedado sordo en la batalla de Trafalgar, que hablé hoy, había perdido la audición como producto de una herida de guerra, intentó Cisneros mantener en reserva la noticia, pero ustedes saben que lo que uno trata de mantener en reserva, ¿qué ocurre? Se termina que sabiendo. Y si uno no habla realmente lo que es, se agrandan las cosas y se agregan y se van. Entonces, en un primer momento, lo que quiso hacer Cisneros es mantener en reserva, callado, no digamos nada. Pero como ya la noticia empezó a circular y se agrandaban cada vez más las cosas, dijo, bueno, no me quedó otra, salió a hablar públicamente. Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene porque ahí sí ya nos metemos en los debates, qué se discutió, qué se debatió, qué pasó en la semana hasta de mayo y cuáles eran las posiciones. Hubo posiciones, hubo grietas, la famosa grieta también estuvo en la primera junta de gobierno, hubo una grieta, hubo dos posiciones, una más conservadora, cuya figura principal era don Cornelio Saavedra. Miren qué lindo nombre. Cuando quieran ponerle el nombre a un hijo, piensen en Cornelio. No está mal, ¿no? Cornelio. Don Cornelio Saavedra, por un lado, con una posición más moderada, y después está Mariano Moreno, que adelanto que no tengo ningún tipo de, no tendría problema en reconocerlo, de relación de parentesco con Moreno, con Mariano Moreno, que fue la cara visible, digamos, la personalidad opuesta a Saavedra, con una posición más rígida, más radicalizada, más revolucionaria, más sangrienta, más modificar las cosas. Pero esto es parte del próximo capítulo, no se lo pierdan, que va a ser la semana que viene, martes a las 10 horas. Vamos a ver la disputa entre Moreno y Saavedra y vamos a ver que nuestro primer presidente, no del país, pero sí presidente de la primera junta, era boliviano. Aunque a algunos no le guste, Saavedra, que fue el presidente de la junta, la primera autoridad patria de nuestro país, había nacido en Potosí, hoy República de Bolivia. ¿Mm? Bueno, Profe, vio que hay
sí, hay muchas veces inconveniente en reconocer el primer presidente porque está Cornelio Saavedra, está Rivadavia y después está Mitre. Y Y de Urquiza. los tres no sabemos cuál, Nada, sí, Urquiza y Mitre. después lo vamos a ¿Y hablar. quién es el primer presidente? Yo tengo mi posición tomada en relación a eso. Chicos, gracias por la atención. Ha sido un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes. Voy a subir las cosas y Dios mediante, nos vemos el martes que viene a las 10. Sigan bien y gracias. Bárbaro, profe. Muchas gracias. No, profe, muchas Chao, 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 gracias. chao. Chao, profe. Gracias.